entrevista política en la jornada. Estamos con Sandra Lasso, que es senadora reelecta por el Movimiento de Participación Popular, MPP, primera fuerza del Frente Amplio, y además es vicepresidenta, o una de las vicepresidentas de la fuerza política. Sandra, bienvenida a TV Ciudad. Muchas gracias, buenas tardes. Hay un hecho político por excelencia vinculado a esta jornada y es la confirmación, en función del escrutinio que se realiza en las juntas electorales en todo el país, de que Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón son presidente y vicepresidenta electa. ¿Qué primera reflexión o sensación puede compartir con nosotros cuando se confirma este hecho, que era algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero faltaba la confirmación oficial? Efectivamente, nosotros obviamente estábamos esperando los resultados, pero bueno, uno ya en el correr de la propia noche del domingo se iban viendo algunas distancias que se fueron manteniendo y culminan hoy con este resultado. Creo que la primera reflexión es que uno se siente muy orgulloso de lo que sucede en nuestro país, ¿no? De cómo se dio este proceso extremadamente largo si lo miramos en el contexto de toda la construcción, ¿verdad? Sí. de la elección en un año electoral, pero que culmina de esta manera inusual con bueno, lo que fue la noche del domingo, la declaración de empate técnico y bueno, y el saber que teníamos que esperar un poco más, pero se culmina en una fiesta. Digo, hace un rato veíamos imágenes y uno que viene de la calle lo veía, ¿no? Imágenes de, bueno, los festejos, no solamente en este caso de Lacalle Pou, sino en todo caso de quienes apoyaron esta candidatura. Y el mundo sigue andando, como decimos nosotros. Entonces, creo que lo primero que nada es eso, el orgullo de ese republicanismo que a veces no sé si valoramos lo suficiente de acuerdo a lo que es el contexto regional y el contexto mundial. Así que, bueno, primero es la primera reflexión. Y después vienen las evaluaciones políticas, que sí, como siempre digo, es muy difícil hacerlas a muy pocas horas de la elección, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la reflexión, la evaluación. Pero bueno, tenemos algunas cosas que sí están claras y sí se reflexionaron colectivamente, que es como quien actúa en política debe hacerlo. ¿Y qué se puede adelantar de ese análisis colectivo vinculado, en este caso, desde el mostrador del Frente Amplio, a una derrota electoral que implica dejar el gobierno nacional después de casi 15 años? Efectivamente, nosotros en la primera evaluación que teníamos, que bueno, como te decía, colectivamente lo hicimos el lunes en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. A nivel de fuerza política. A horas nada más de haber estado allí acompañando a la fórmula que habíamos impulsado y acompañando también a nuestro pueblo frente amplista, sí, que estaba allí en la calle 18 de Julio. Nos deja, por un lado, una derrota electoral. Nosotros teníamos como objetivo, por supuesto, uno se plantea una planificación estratégica, una planificación de acuerdo a lo que entiende es alcanzar o mantener el gobierno nacional. Eso no se cumplió, pero no se cumplió con ese contexto que te decía, que ahora me gustaría hacer referencia a eso, y por otro lado, una evaluación que es política. Y ahí es donde nosotros hacemos una evaluación política positiva de la forma en que se da esto, por lo menos en esa contextualización que a mí me gustaría hacer, que tenía que ver con lo que fue la votación en octubre. 39%. Con un 39% que nosotros también habíamos evaluado positivamente, aunque, también debo decirlo, esperábamos más, pero de algún modo eso delineó el Parlamento Nacional. Nos dejó algunos mensajes que tenían que ver con, bueno, sí hay un apoyo importante luego de 15 años de transformaciones, de gobierno frente amplista, pero también hay cierto tirón de orejas y eso quedó planteado. También debemos decir que hay fenómenos que ni siquiera son locales. Usted habla de eso cuando habla del contexto al que mencionó recién. Exactamente, donde, bueno, había ciudadanos que hasta este momento votaban dentro de todos los partidos, pero que tenían una expresión que hoy es política y que es la irrupción de Cabildo Abierto en el ámbito político, que obtuvo una muy buena votación y, entre otras cosas, bueno, su representación parlamentaria. Entonces, con todo eso en juego, quedó diagramado ese Parlamento Nacional y
empezamos a correr la etapa hacia el balotaje. Sí. Y ahí teníamos las encuestadoras que nos daban hasta, yo creo que iban de 3, 4, 5, hasta 8. De 5 a 8 puntos de diferencia, siempre con desventaja para el Frente Amplio. Con ese, digamos, bagaje, con todo eso que iba sucediendo, nosotros planteamos rápidamente ciertas estrategias, pero además se dio un fenómeno que también tengo que ser absolutamente sincera, que fue el fenómeno de los diferentes colectivos, que más allá de que el Frente Amplio había preparado durante todo un año, estuvo recorriendo el interior, estuvo recorriendo los barrios, pero se dio un fenómeno muy particular que fue los diferentes colectivos que fueron de alguna manera sumándose casi espontáneamente a la candidatura. Por ejemplo, los profesionales. Los profesionales, el mundo de la cultura. De algún modo eso que nosotros no solo reconocemos, sino que creo que tenemos que además abrazar fuertemente y ver cómo mantenemos toda esa fuerza que espontáneamente se suma a trabajar por esas transformaciones que se habían mantenido durante los 15 años, cómo tiene que ser, y es para nosotros, un gran desafío de futuro. Ahora, Sandra, procurando poder de síntesis porque se nos va el tiempo, en esa lectura, ¿no falta autocrítica? ¿No es demasiado complaciente con la remontada? Y ¿cómo decirlo? ¿Deja atrás lo que hasta octubre por lo menos no se resolvió de mejor manera? Digo porque el 39% de octubre es la peor votación del Frente Amplio en más de 20 años. Exactamente, pero aún así logra mantenerse como fuerza política mayoritaria, sí. Y del otro lado tenemos 5 partidos que se unen, ¿verdad? Y aún así, en esta segunda etapa alcanzamos una votación histórica con muy pocos votos de diferencia. Eso creo que lo tenemos que tener claro. Yo creo que los frenteamplistas vivimos en permanente autocrítica, basta ir a una mesa política o a cualquier asamblea que tengamos y hay una autocrítica permanente. Hay la propia diferencia o la diversidad ideológica que tiene el Frente Amplio hace que estemos en permanente autocrítica. Sin embargo, es necesario transitar hacia una evaluación profunda que seguramente nos va a interpelar dentro de nuestra misma fuerza política hacia quizás haya que hacer algunos cambios en lo que tiene que ver con nuestra propia estructura y bueno, y eso después también se ve en definiciones de gobierno. Pero yo creo que somos autocríticos, hemos sido, de hecho, en la propia campaña se tomaron muchos de esos mensajes que la población dio a partir de la conformación del Parlamento y se incorporaron Bien. Rápidamente. Entonces, creo que hay un campo muy fértil para hacer oposición constructiva, sí. Como supo ser siempre el Frente Amplio, muy vigilante, si se quiere, o controladora de lo que han sido toda una agenda de derechos conquistados. Eso, por supuesto que vamos a estar junto con todos los movimientos, digo, porque en realidad no son conquistas del Frente Amplio, son conquistas del movimiento social, en todo caso interpretadas y hechas ley por el Frente Amplio. Eso es lo que se viene, es una oposición constructiva, un tratar de acordar, porque con el Uruguay, como lo tenemos en este momento, una mitad frente amplista y otra mitad dividida en diferentes partidos, pero que han conformado determinado bloque, creo que nos obliga a tejer política realmente de diálogo y de alto nivel. Bien, ya vamos a ir a eso que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que viene para quienes han sido electos y electas por el Frente Amplio para integrar las cámaras parlamentarias. Usted es un caso. Yo quiero centrarme en 2 aspectos previos, vinculados a lo que pasó antes del 39%. Uno vinculado a la campaña y otro más de gestión. El vinculado a la campaña, Martínez, en el tramo previo a octubre, ¿estuvo muy solo o eligió un diseño de campaña en el que tenía menos interacción con la fuerza política que el que pudo haber tenido? Martínez y Villar son la fórmula que el Frente Amplio eligió para representarnos. Ahora, nosotros estamos frente a una fuerza política que primero que nada no es presidencialista. Es una fuerza política que está en permanente movimiento. Después el candidato y la fórmula lo que le imprimen es determinadas énfasis y determinado accionar. Yo creo que hubo una primera etapa que se transitó de acuerdo a esos parámetros a los que
por un lado marcó el Frente Amplio, pero también con esa impronta del candidato. Y hubo una segunda etapa en la que se sumaron algunos actores. Producto, yo creo que se hizo como mucha letra sobre ese tema, pero en realidad producto de que eran compañeros que además estaban en la gestión. Tenían que también cumplir con sus responsabilidades y quizá a partir de ahí se fue imprimiendo otra característica. Pero acá yo creo que la gran movida, la gran transformación la hicieron los militantes. Bien, lo otro que le quiero preguntar, hay quienes dicen, sintéticamente, el primer gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, 2005-2010, fue un gobierno de reformas, primero en la historia asociado a un proceso de recuperación que había empezado antes pero se consolidó. El segundo de Mujica gozó de cierta bonanza, tuvo recursos, generó reformas sociales, la famosa agenda de derechos. El tercero de Vázquez fue menos innovador, rotó muy poco ministros y ministras, y eso puede haber pesado sumado al desgaste que generó, por ejemplo, la situación asociada a la renuncia de un vicepresidente de la República. ¿Entiende que eso puede haber pesado en el resultado de octubre? Yo creo que es multifactorial, ¿verdad? Cuando suceden estas cosas y el tiempo es fundamental, la distancia en el tiempo para hacer ese tipo de evaluación. Yo lo que sí digo es que esta fuerza política que transitó por estas cuestiones, ¿no? La renuncia por diferentes motivos de un vicepresidente de la República. Sí. Yo creo que en cualquier otro país de Latinoamérica, no sé si eso no se traduce en un quiebre institucional. Yo creo que en nuestro país, primero que nada, la fuerza política creo que tuvo una responsabilidad importante en el manejo del tema, más allá de las críticas que hemos tenido en cuanto al tiempo en que se demoró. Pero, ¿se demoró para usted? Yo creo que nosotros respetamos los tiempos de la justicia, ¿no? Y mientras la justicia no llevara adelante su tarea, la fuerza política se mantuvo y después vino la renuncia. Pero quiero poner nuevamente sobre la mesa, creo que el republicanismo de este país, la responsabilidad de la fuerza política de gobierno, pero también en alguna medida de la oposición, más allá de la política, habla muy bien de nuestro sistema político, tantas veces criticado, incluso por muchos que intentan entrar al mismo y hacen un discurso desde la no política. Tengo que cerrar, Sandra. Le pido en 30 segundos una última reflexión. El último Frente Amplio opositor, el del periodo de gobierno de Jorge Valle, tenía un líder claro que no era parlamentario, pero había sido 2 veces candidato, venía en ascenso en términos electorales, Tabaré Vázquez, con buen relacionamiento prácticamente con todos los sectores. El de hoy tiene una estructura bien distinta. El presidente de la fuerza política, Miranda, desempeña un rol distinto al que desempeñaba Vázquez en aquel momento. Tiene gente de peso en el Parlamento, pero que representa sectores. Hay quienes dicen, bueno, Mujica hoy parece ser quien se posiciona como una figura que puede dialogar con la oposición. ¿Qué pasa con el liderazgo del Frente Amplio a futuro? ¿Cómo se debe construir eso? ¿Cómo pesa en ese proceso la elección de las nuevas autoridades partidarias? ¿Qué me puede decir rápidamente? Estoy convencida de que es uno de los grandes desafíos que la fuerza política tiene por delante. Uno de los desafíos se cumplió en ese recambio generacional a la uruguaya, por supuesto. No tenemos líderes de 20 años, pero se cumplió ya con las precandidaturas. Nuestros precandidatos no salieron de esos Son de otra camada. Son de otra camada. El gran desafío, la gran transformación y la gran discusión que vamos a tener que entablar, discusión fraterna, ¿no? A partir de mayo, después de las departamentales, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí se irán conformando. Si hay algo que quedó demostrado también, sobre todo por cuando uno desglosa quiénes son los votantes del Frente Amplio, es que hay una importante franja etaria de jóvenes que están en el Frente Amplio. Yo creo que ese es el gran desafío que vamos a tener, es ese, renovar los liderazgos y tenemos 5 años para hacerlo. Creo que ese es el gran desafío. Sandra, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Las gracias a ti.